Hermanos, es un gozo estar aquí hoy con ustedes. Realmente nosotros, parece que ayer nosotros estábamos plantando Providence Road Church. Parece talmente ayer que nosotros, el pastor Alex Comesaña, que está por ahí, está. Dani Sandoval, tú viniste. Esos días fueron muy especiales. Esos días fueron incansables. Esos días fueron, bueno, nos vamos a tirar a ver qué sucede. Señor, confiando en tu soberanía, confiando en tu palabra. Y desde muy temprano nosotros decidimos que queríamos ser una iglesia que se multiplicara, que existía para regalarlo, regalar el evangelio, regalar lo que tenemos, lo que el Señor nos dé para ser mayordomos de. Y en nuestra visión siempre fue plantar iglesias y que estábamos hoy aquí lanzando oficialmente este grupo de hermanos. Todo lo que pasaron aquí al frente eran parte de nuestra iglesia. Y sí, eso es algo que uno en esos momentos estamos, ok, ¿quién va a ir? ¿Quién va a salir? Y vemos a tal familia y tal familia nos dice, el Señor sabe lo que está haciendo. Que no se trata de nosotros. Y empecé yo con Wicho y Ali, que no quería que se fuera. Pero el Señor tiene un propósito más grande que el nuestro. Y nosotros, si pudiéramos encaminarnos simplemente en lo que Él está haciendo, ser parte de su obra, no hay mejor lugar que estar, ¿verdad, hermanos? Y sí sé que los desafíos son grandes. Los desafíos son, cuando vemos a nuestra ciudad, cuando vemos el mundo aquí en Miami, la población, cuando vemos la tanta necesidad, cuando vemos lo caro que es esta ciudad, cuando pensamos en de qué forma vamos a alcanzar a esta comunidad y ser la iglesia de Cristo, muy fácil nosotros nos pudiéramos aún hasta acobardar. Imposible, no se puede hacer. Pero el Señor puede hacer lo que Él quiera. Y el Señor levantará su iglesia. Y sabemos que el patrón, el modelo más eficiente, más bíblico, más fructífero es el poder plantar iglesias que entonces se compongan de creyentes salvados por gracia, que tengan el evangelio en sus labios y en su vida para poder compartir. Yo quisiera que abrieran sus Biblias a Juan capítulo 15. Aquí viene la exhortación para nosotros en esta tarde. Juan 15. Y quisiera que pudiéramos ver los versículos del 1 al 17. Dice así la palabra del Señor. Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, piden lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo les he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo les he amado. Nadie tiene un mayor amor mayor que uno dé su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo
les he mandado. Ya no los llamo siervo, porque siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los que he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto, y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se los conceda. Esto les mando, que se amen los unos a los otros. Vamos a orar una vez más. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque es palabra para nosotros hoy. Nosotros podamos, en luz de esta celebración, poder recordar que sin ti no podemos hacer nada. Que tú eres el que está haciendo la obra entre nosotros, porque tú has hecho una obra en nuestros corazones y quieres usarnos para avanzar en nombre de Cristo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Hace unos cuantos años atrás, mi papá y yo sembramos una mata de mango en mi patio. Él compró la mata, él lo bajó de campo, él insistió en abrir el hueco de 5 pies de profundidad. Allí, con el pico y la pala, abriendo el hueco suficientemente hondo para aquella mata. Sembramos la mata de mango y al poco tiempo, a los meses, mi papá dijo que hay que injertarla ahora para que pueda empezar a producir mangos. Y papi, que sabe hacer injertos, trajo varios gajitos de un árbol ya maduro que estaba ya produciendo mangos, y ahí trajo esos gajos y hizo el injerto. Lo peló por un lado, lo pegó ahí al gajo, le pasó un trapito, un plástico alrededor y lo amarró y allí para que se prendiera ese gajito para que diera fruto. Y al poco tiempo se podía ver los que sí estaban dando frutos. Aquellos enseguida se pegaron, iban a dar frutos, mejor dicho. Se prendieron, estaban verdes, estaban empezando a crecer, hojas salir, pero los que no se prendieron, aquellos obviamente murieron, por fin cayeron y para nada sirvieron. Le doy esa historia porque así es la vida cristiana, ¿no? En que los que son genuinamente creyentes, que han creído en Cristo, a Él están conectados. Él es la vid, nosotros somos los sarmientos. Nosotros somos esos gajos que fueron injertados a la vid verdadera. Y el punto de aquí del Señor Jesús es que sin Él nada podemos hacer. Y cuando estamos pensando en nuestras vidas personales, ¿cómo podemos servir al Señor? Y cuando estamos hablando de nuestra vida siendo iglesia, ¿cómo podemos llevar el Evangelio a esta ciudad, a este mundo, con todos los retos que eso trae, sea lo personal o sea ministerial? ¿Cómo lo hacemos? Solamente lo podemos hacer si tenemos unión con Cristo, si hemos sido injertados en Él. Y ustedes, Camino de Vida, los que son miembros de la iglesia, los que hoy van a firmar un documento para oficialmente decir nosotros somos esta iglesia local, en este lugar, ustedes son un pueblo, la iglesia local aquí visible, que todos ustedes han sido unidos a Cristo, afirmados en su fe. Por lo tanto, pueden vivir su vida como hermanos en el Señor, confiando que Él poderosamente está obrando en ustedes, en medio de todos los desafíos. En Juan 15 aquí, Jesús está preparando a sus discípulos para su muerte, para su resurrección que va a venir. Él está preparándolos porque ellos no han acabado de entender exactamente lo que va a suceder, pero los quiere preparar porque llegará el día que Él ya no estará con ellos. Y les promete y les dice que ellos harán cosas increíbles, maravillosas. En el capítulo anterior, Él les dice en el capítulo 14, 12, el versículo 12 al 14, que las obras que Él hace, Él las harán también, aún mayores ellos harán, porque Él va a regresar al Padre. Y que todo lo que le pidiera al Padre en su nombre, Él lo hará, para que su Padre sea glorificado. Le dice, ustedes harán obras grandes. Y le prometió también que tendrán el Espíritu Santo. El versículo 17 le dice que Él morará entre ustedes. El versículo 26 que Él los enseñará.
Y también que le traerá paz en el versículo 27 del capítulo 14. Promesas increíbles que el Señor les da a sus discípulos mientras que ellos empiezan a entender que ya pronto Jesús no estará con ellos, el Señor Jesús. Y el capítulo 15 Jesús le da esta ilustración de la vid para que ellos en el día que ya no vean a su Mesías, que ya no esté presente Cristo con ellos, que ellos no se les olvide que a pesar que Él no esté con ellos presencialmente, el Espíritu Santo estará en ellos y van a producir fruto. Entonces, quisiera ver en los primeros 6 versículos esta idea, que esta unión con Cristo, la realidad que fuimos injertados en Él, nos transforma a nosotros para ser discípulos fructíferos. En el versículo 1 Él dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Jesús dice que Él es la vid verdadera, implicando que automáticamente hay otras vid que no son verdaderas. El pueblo judío siempre pensó que ellos eran esa vid verdadera, y para ellos les chocaría escuchar a Jesús diciendo: yo soy esa vid verdadera. El pueblo de Israel fue una vid. Pero nos dice el Viejo Testamento, específicamente Isaías 5, que sí, el Señor preparó esta vid, preparó este lugar, lo acercó, le puso cerca, le puso tierra, le removió las piedras, plantó viñas escogidas. Pero ellos en su rebeldía eventualmente lo que dieron fue uvas silvestres. A pesar de Dios cuidarla, proveer para ellas, producieron uvas silvestres. O sea, Jesús está diciéndole a los judíos que el camino hacia Dios no es a través de Israel, es a través de Cristo. Una revelación extraordinaria, que no tienes que ser un ciudadano de Israel para estar en el lugar donde eres aceptado al Señor. No se trata de rituales, no se trata de fiestas, no se trata de la circuncisión, de sacrificios, del sábado, de dieta. No, una relación verdadera con el Señor es solamente a través de Jesús. O sea, en vez de ellos ser judíos religiosos para buscar el camino hacia Dios, ellos necesitan ser discípulos de Cristo. Y aquí el Señor Jesús, en el segundo versículo, nos describe dos tipos de discípulos: los discípulos falsos y los discípulos verdaderos. Porque dice: todo sarmiento que en mí no da fruto, Él lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. O sea, los falsos discípulos, que habían tantas multitudes alrededor de Jesús, cuántas personas siguieron a Jesús y al final del día abandonaron a Jesús. Aquellos que están alrededor de Jesús, pero en sí no han creído en Él, eventualmente lo que nos dice el Señor es que ellos son removidos de la vida. Nunca dieron fruto. Si alguien no permanece en mí, el versículo 6, es echado fuera como el sarmiento y se seca, y los recogen y los echan al fuego y los queman. Y hermanos, siempre habrá momentos, pensando en lo que es el pueblo de Dios, pensando en lo que es la iglesia, vamos a sufrir la realidad de que habrán personas que aparentan ser cristianos y no lo son. Van a ser personas que siempre rechazarán el mensaje del Evangelio. Vamos a sufrir el dolor de ver a personas descarriarse, negar, rechazar. Y esos que son religiosos pero no están injertados a la vid que es Cristo, Cristo eventualmente los removerá. Pero los que son discípulos verdaderos, escuchen esto, aquellos que están conectados a la vid, que realmente tienen la vida de Jesús fluyendo por sus venas espirituales, ellos no son cortados, ellos son apodados. ¿Por qué? Para que produzcan más fruto. Y me imagino que el ser apodado es algo que duele.
es algo que uno no recibe muy fácilmente. El apodar, el cortar, requiere torcer, limpiar, aclarar, cortar. Eso es algo que me imagino que ese proceso de santificación es algo que, ok, Señor, hazlo, pero sé suave. Ten misericordia. Nunca se me olvida una conferencia donde yo prediqué en Texas. Yo por muchos años me corté mi propio pelo por necesidad, porque no había dinero para nada, con mis maquinitas y el espejo. Y esa mañana saliendo para el aeropuerto, estoy pelándome, estoy cortando el pelo y se cae el peine en la máquina y me hago una saca por la cabeza. Yo no quería ni ver. Mira, ¿qué sucedió aquí? Y me dice, fatal. Hay que pasarte la navaja entera para poderlo corregir. No. Tampoco así. Y lo bajé lo más posible, pero me fui para la conferencia con así una raya en la cabeza. La gente me decía que, hermano, usted tuvo una operación de cerebro, tuvo un tumor en algún momento. Sentía yo la vergüenza, el dolor, me dolía. De tal modo que en la misma predicación usé la cabeza mía como ilustración para que ya todo el mundo supiera, porque ya era demasiado. Ni sé por qué estoy usando esta ilustración, pero para decir que ese remover y cortar y duele, hermano. Pero es necesario, porque si no hay ese proceso del leñador que está cortando, removiendo, torciendo, no hay fruto que salga de nosotros. Nosotros tenemos que dar fruto como cristianos. Existimos no para que por fin voy al cielo, no, existimos para esta vida, sí, al cielo un día, pero para ser siervos de Cristo en esta vida. Y la iglesia Camino de Vida se compone de diferentes sarmientos conectados a la vid, que colectivamente el Señor está para que ustedes puedan producir fruto. Y deberíamos estar gozosos, agradecidos por ese proceso. Deberíamos adorar a Dios, agradecer a Dios por ese proceso de santificación en nosotros, porque lo que nosotros como plantación nueva, lo que deberíamos pedirle al Señor es que de nosotros salga fruto cristocéntrico, fruto que apunta a otro hacia el Señor Jesús, fruto que realmente me ayude en mi matrimonio, en mi hogar, entre mis hermanos, para que yo pudiera entender la gracia de Dios en cada momento, el perdón y la reconciliación. Y aún deberíamos decir, aún si se requiere sufrimiento, Señor, haz lo que tenga que hacer en mi vida para que yo dé fruto, para que otros de afuera que vengan a ver a la obra entre nosotros, que se maravillen en ver no tanto lo que decimos, que es importante proclamar el evangelio, pero la forma en la cual ha afectado nuestra forma de vivir. Porque no tiene sentido un grupo de personas que se amen, porque todos son pecadores. Deberíamos pelearnos y devorarnos. Si permanecemos en la carne, eso es lo que sucede. Pero el evangelio aplicado, vivido, es algo precioso que toda iglesia, que hermanos juntos en armonía deberían poner por práctica. ¿Por qué? Porque el Señor está haciendo esa obra en nosotros. No rechaces ese proceso del leñador en formarte, en apodarte, en limpiar lo que hay en tu vida para que tú produzcas más fruto. El Señor no está tan interesado en tu comfort, pero sí está más interesado en que tú des fruto. ¿Qué está sucediendo en tu vida hoy? ¿Qué te mantiene despierto por las noches? ¿Cuáles relaciones son muy difíciles en tu vida? ¿Cuáles desafíos tú tienes? Lo personal y como iglesia, descansen en Cristo y denle la gracia al Señor. Porque Jesús es la vida que nosotros estamos conectados. Y un día creímos en Él porque escuchamos el evangelio predicado. Por eso que Él dice en el versículo 3, fíjense en el versículo 3,
Él dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. No, ustedes ya escucharon el evangelio. Ustedes ya son justificados por medio de la fe. Ya son salvos. Por lo tanto, el imperativo, permanecer en mí. Permanecer en mí. Estás conectado a la vida. Vive la vida que yo te he dado. A donde yo te he puesto. Qué advertencia y qué llamado para todos aquellos que creen en Jesús. Nuestra fe que es activa y el poder del Evangelio es poderoso en nuestras vidas, transformador, ha cambiado nuestros afectos de tal forma que ahora podemos permanecer en Él para producir más fruto. Él dice, yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada puedes hacer. Todo lo que hagamos para la obra del Señor, todo lo que hagamos para avanzar el Evangelio, todo se hará en el poder de Cristo. Y si no es en el poder del Evangelio, nos vamos a gastar y cansar y vamos a rendirnos. Cuando aquí Jesús dice que los que son sus discípulos deberían permanecer en Él para que produzca fruto. ¿Qué tipo de fruto está hablando Jesús? ¿De qué tipo de fruto Él está refiriéndose? En lo personal, uno puede hacer mucho dinero y eso no tiene nada que ver con el fruto que produce el Evangelio. Usted puede tener una buena educación. Eso no es algo que necesariamente es algo que existe en ese poder del Evangelio. Usted puede ser un famoso atleta, un hombre de negocio, criar a su familia, ir a la iglesia, organizar su comunidad, darle de comer a los pobres, aún hasta ser pastor. Y eso no requiere permanecer en Cristo. O como iglesia, nosotros podemos usar muchas estrategias y buscar formas de alcanzar a personas. Formas pragmáticas y todos los métodos que existen en el mundo de negocio que ahora se adoptan en la iglesia. Usted puede llegar a tener una mega iglesia, camino de vida, campus 1 y 2 y 3, por todos lados, regado para comer. Todo eso se puede hacer de cierta forma, organizacionalmente. No se requiere la idea de permanecer. Por decir, el mundo de los negocios puede hacer una iglesia que es otro negocio, puede hacerlo también. ¿Cuántos ministerios están bien montados en el nombre de Cristo? Y siempre ha sido el producto de hombres que han trabajado duro. Tú puedes ser un arbolito de Navidad, decorado con todas las bolas y las luces, tener una buena apariencia y no tener vida ninguna. Tú puedes ser, escoja la mata, el roble más grande que exista y presígale 200 mangos y diga, mira, esa es la mata de mango más preciosa, por 3 días. Porque eventualmente sabemos que esos mangos van a morir. ¿Por qué? Porque no tienen vida. ¿Qué es lo que nosotros sí podemos hacer si permanecemos en Él? Si vivimos lo que somos, sarmientos que están atados a la vid, entonces en forma bien básica, ¿qué es lo que produce? Bueno, podemos adorar a Dios. Podemos entender el amor de Dios. Podemos amar a Dios. Podemos amar a otros, servir a otros. Podemos experimentar gozo y paz inexplicable. Podemos vivir en la libertad que tenemos, la santificación que Dios está haciendo en nosotros. Podemos dar el fruto del Espíritu operando en nosotros, hará fruto en nuestras vidas de tal forma que otros serán bendecidos. Esos son el tipo de fruto que el hombre no puede producir, pero que el Espíritu Santo sí produce. Por eso que Él dice que apartados de mí nada puedes hacer. Todo lo que cuenta, todo lo que es realmente del Espíritu Santo, nadie lo puede producir en su propia carne. Solamente la obra del Señor en nuestras vidas a través de esa salvación poderosa y la obra del Espíritu Santo en nosotros. O sea, para que Iglesia Camino de Vida pueda salir en adelante y hacer discípulos, plantar iglesias y hacer todo lo que el Señor ponga en sus corazones. Toda la iglesia, aquellos que pertenecen a esta iglesia, deben ser y serán personas que han sido injertados en Cristo, unidos a Cristo, para que entonces pueda haber fruto entre el pueblo, entre la iglesia, que dure. Y lo otro es, hermano, del versículo del 7 al 17, es que podemos
ese fruto lo podemos disfrutar. En los versículos 7 al 8 lo podemos disfrutar a través de nuestras oraciones contestadas. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que quieras y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, que lleves mucho fruto y seáis mis discípulos. Podemos gozarnos en el fruto que produce el Evangelio en nosotros, porque nuestras oraciones serán contestadas. O sea, la vid va a producir uvas. El palo de mango va a producir mangos, no naranjas. Los que están conectados a la vid verdadera, que es Cristo, van a producir en este sentido que las oraciones nuestras se alinearán con los propósitos y los deseos de Dios. Porque Dios es el viñador que está trabajando la vid, provocando ese fruto. Y por eso que podemos pedir lo que nosotros querramos. Porque Jesús está sugiriendo que una de las pruebas de que sus discípulos son verdaderamente sus discípulos es que sus oraciones son contestadas. Y eso no es un punto pentecostal. No. Lo que está diciendo no es que vas a recibir todo lo que a ti te parezca. Los predicadores de la prosperidad, sí, decláralo y lo tendrás. No vas a recibir simplemente lo que tú le pides al Señor por tu cuenta y en tu carne pedir lo que tú deseas. No. Pero si nuestra vida está atada a Él y sus propósitos están en nosotros y estamos alineados con quien Él es en nuestras vidas, porque somos parte de la vid, entonces lo que vamos a pedir es consistente con lo que Dios está haciendo en nuestra vida, y lo que pidamos, entonces Él va a contestar. Cuando pedimos, Señor, glorifícate en medio de esta situación, glorifícate en medio de esta circunstancia. Cuando estamos en situaciones bien difíciles, Señor, dame paz en este proceso, dame el gozo de tu salvación. El Señor contesta oraciones así. Señor, la salvación de mis hijos, en vez de yo simplemente cuidarlo, no, Señor, haz lo que tú tengas que hacer en sus vidas para que doblen rodillas delante de ti. Alinear nuestros propósitos y nuestras vidas y nuestros corazones con lo que el Señor está haciendo alrededor nuestro. El sacrificio que debe salir de nosotros, orar por eso, para servir al Señor. El Señor contesta esas oraciones. Y si estamos atados a la vid, esas oraciones serán contestadas y va a producir gozo en nosotros. Pero también en nuestra obediencia, en los versículos del 9 al 11. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Si guardéis mi mandamiento, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Esas cosas he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. O sea, que nazca en nosotros el que es realmente atado a la vid, es que realmente es de Cristo, desea obedecer. Lucha con el pecado, por supuesto, porque estamos todavía en la carne, pero al final del día su deseo es Cristo, comunión con Cristo, relación con el Padre. Y tenemos aquel que nos representa, que está a la diestra del Padre. ¿Cómo nosotros podemos saber si estamos en Cristo? Si estamos conectados a la vid, cuando amamos al Señor y buscamos obedecer al Señor y vivimos nuestra vida no tratando de buscar su aprobación para salvación, pero porque hemos sido salvados, entonces deseamos obedecer y lo podemos hacer juntos. La iglesia se compone de hermanos que tienen por compromiso el orar para que sea hecha su voluntad y para que juntos podamos obedecer lo que el Señor está haciendo entre nosotros, la forma en la cual nosotros adoramos y servimos, y eso debe producir gozo en nosotros, el discipularnos los unos a los otros. Y por último, aquí también a través de un amor sacrificial podemos encontrar gozo, porque los versículos 13 al 17, si miren allí, dice: nadie tiene un mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Cuando yo tengo momentos en los cuales esta semana estaré haciendo una boda, haciendo unas ceremonias,
Y cuando uno habla de ese amor agape, ese amor sacrificial, uno inmediatamente va hacia el amor entre Jesús y su iglesia, Dios hacia nosotros. Pero hablamos también de ese amor de sacrificio, de dar nuestra vida en el contexto del matrimonio, Efesios 5. O el gran llamado del el matrimonio, de hombres amar a sus esposas igual que Cristo amó la iglesia. Mujeres ser sometidas a sus esposos y dar el retrato ese del evangelio. Ese acto de sacrificio, esa relación de amor y obediencia. Esposos y esposas allí representando tangiblemente el evangelio. Eso fácil lo vemos. Lo predicamos, lo observamos en ceremonias de bodas. Pero miren lo que dice aquí, el versículo 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Elevemos el amor entre nosotros, ese amor agape sacrificial, aunque no es esposo y esposa, no es de menos categoría. Es un amor intencional, de tal modo que Jesús da el ejemplo que Él es ese amigo que da su vida por ellos. De tal modo que en ese amor fraternal, en ese cuidado del uno del otro, Jesús dice, ya ustedes no son mis siervos, sino mis amigos. Yo los escogí a ustedes. Yo pagué un precio por su salvación. Entonces todo ese trabajo de apodar, de limpiar, de torcer o enderezar, todo eso manifestado, que en medio de toda esa vida en el Señor haya una demostración de amor sacrificial. Para que Cristo sea exaltado. Entonces podemos dar fruto, y ese fruto va a producir gozo en nosotros, porque veremos nuestras oraciones contestadas, porque veremos la obediencia que nace en nosotros del Señor, y porque veremos un amor genuino, sacrificial entre nosotros. Por eso que en medio de todo esto, Jesús le dice, ámense, ámense. Les mando que se amen los unos a los otros. Iglesia, Camino de Vida, se compone de personas individuales que son salvadas por gracia, que son sarmientos en la vid que es Cristo, que existen para edificar la iglesia de Cristo y proclamar el evangelio de Cristo. Y colectivamente son la iglesia, los congregados, la eclesía, un pequeño ejército, no muy impresionante, pero poderoso porque Cristo está entre nosotros. Sí, porque ¿quiénes somos nosotros? Pecadores. Pero somos soldados enlistados. Para vivir en esta vida, somos soldados, somos embajadores, somos representantes. Todo eso, ¿por qué? Porque no somos de esta tierra. Nuestra ciudadanía está en otro lugar. Y Él está con nosotros. Pidan, yo haré. Y Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. So, a la luz de todos los desafíos que puede haber en Miami para plantar la iglesia, esa es la más grande de todos los desafíos. Y yo puedo descansar que tanto Providence Road como Camino de Vida hará el trabajo que Dios ha ordenado que hagamos. Estará con nosotros y va a proveer por nosotros. Y daremos nuestras vidas para anunciar las buenas nuevas de Cristo. Amén.